Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Bienvenidos a otro Políticamente Hablando. Hoy estamos nuevamente acá con ustedes trayéndole un tema interesante. Lo anunciamos en nuestro muro de Facebook y hoy estaremos conversando sobre las migraciones y cuál es el balance para el país durante el año pasado y las expectativas para el 2015. Este es un programa que se desarrolla bajo la coordinación del doctor Mario Roberto Morales y nace desde la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala para analizar temas desde una perspectiva académica y con un pensamiento y un enfoque crítico. Recuerde entonces que nos puede escuchar todos los jueves a partir de las 7:30 am hasta las 8:30 en esta radio universidad y también estamos en línea a través de www.radiousac.tk. En este enlace nos pueden ver y escuchar, ver y conocer también a nuestros invitados y el desarrollo del programa, así que lo invitamos a seguir en línea. También puede escuchar esta radio por TuneIn en las aplicaciones de radios locales, ahí busca Universidad 92.1 y puede escuchar también el programa. Vamos a estar anunciando nuestros otros enlaces en redes sociales, también nuestro sitio electrónico que lo invitamos a conocer. Ahí tenemos los diferentes programas que hemos llevado en el transcurso del semestre pasado y los que estamos ya llevándoles este año. Estamos en www.politicamentehAblando.net. Ahí no se me confundan, el otro es el enlace electrónico, ya lo estoy yo bombardeando de información. Pero bien, entonces hoy teníamos como invitados a el licenciado Álvaro Caballeros. Muy buenos días, ¿cómo está? Sí, muy buenos días, un gusto estar acá nuevamente en esta cabina, un saludo cordial y respetuoso para toda la audiencia y pues qué bien que tengamos un espacio donde podamos hablar políticamente sobre un tema que es trascendental para la sociedad guatemalteca como lo son las migraciones. Gracias Álvaro. Álvaro nos visita desde el IDEI, que es el Instituto de Estudios Interétnicos. Así es, afortunadamente me estoy incorporando recientemente en este espacio en donde debido a la importancia que la migración tiene, pero fundamentalmente a un vacío que hay en el abordaje de la migración en sus diferentes manifestaciones, destinos y formas, en donde se invisibiliza, es como que no apareciera el rostro de uno de los protagonistas más importantes que son las poblaciones indígenas en Guatemala. Entonces en el IDEI la directora actual consideró que era fundamental que un tema como la migración se abordara desde la perspectiva étnica, de las diferencias interétnicas también. Y entonces estamos iniciando el trabajo ahí con un área de migración y creo que va a ser algo muy importante y esperamos contribuir desde el quehacer investigativo, desde la extensión y desde la docencia, también considerar este como un espacio para que aquellas personas que están interesadas en el tema también podamos dialogar, interlocutar y apoyar procesos de estudiantes que están en sus niveles de tesis también, ¿verdad? Muy bien, sí coincido que vamos a abordar muy apropiadamente el tema desde la perspectiva de los pueblos también indígenas. También teníamos como invitada a la licenciada Alejandra Gordillo, quien es la secretaria ejecutiva de CONAMIGUA, y ella lamentablemente no va a poder estar con nosotros, pero hemos hablado con un representante también de CONAMIGUA, el comunicador, quien es Fernando Castro, quien nos va a estar atendiendo vía telefónica, haciendo uso pues de la tecnología y de los medios de comunicación, va a estarnos ampliando sobre el tema de migración en el segundo corte.
Para comentarles también, Álvaro ha estado ya con nosotros analizando temas de migración, de conflictividad social, y tenemos incluso programas con usted, ya un par de programas, Álvaro, que están en nuestro sitio electrónico y que compartimos también en Facebook, en nuestras redes sociales y Twitter, que precisamente ahí también, por cierto, nos encuentra como Políticamente Hablando. Ahí nos puede dar un like y seguir pues nuestros programas y lo que tenemos y les llevamos siempre los aportes. Y también pues en Twitter nos encuentra como @sp_usac. Álvaro también, bueno, aparte de lo que ya mencionó sobre su tema de migraciones, es también catedrático universitario, es miembro del grupo, bueno, como miembro del Grupo Regional para las Migraciones, estuvo trabajando durante el 2012 hasta el año pasado, ha sido coordinador de proyecto de migración y juventud indígena rural, profesor de la Escuela de Ciencia Política, como ya lo mencioné, y consultor en perfil migratorio para la OIM y otras instituciones. Entonces creo que Álvaro pues siempre tienes mucho que aportar al respecto y creo que pues podemos ya empezar con el tema. Creo que tenemos ya algunos avances algunos temas que vamos a estar abordando durante el transcurso del programa. Y pues entre ellos tendremos algunas cifras, algunos análisis del balance, las medidas que se están tomando en la actualidad también, sobre todo desde Estados Unidos, desde las medidas ejecutivas que está tomando el presidente Obama para beneficiar pues a los indocumentados, en el cual pues entra un buen grupo de guatemaltecos. Pero ya para poder entonces iniciar, Álvaro, me gustaría que ¿nos puedes explicar un poco acerca de las diversas y simultáneos procesos migratorios que existen en Guatemala? Porque ya que además de ser un país de origen, de migración, también es de tránsito y destino-retorno también. Entonces, ¿cuál es el papel que juegan, hablando ya desde la perspectiva de los pueblos indígenas, estas poblaciones? Sí, realmente la migración es un rasgo característico en la historia de la configuración de todos los países del mundo, ¿verdad? Especialmente en Guatemala es un rasgo determinante en lo que actualmente somos ahora como sociedad y el papel o la participación de los grupos y de los pueblos indígenas en esta ha sido constante, ha sido diverso y ha sido continuo, ¿verdad? Es decir que a pesar de que hay diferentes tendencias, persiste la participación de las poblaciones indígenas en todas las formas de migración que hay actualmente, ¿verdad? Los migrantes indígenas, prácticamente el desplazamiento provocado por la conquista, colonización, hasta el periodo de la revolución estuvo bastante condicionado porque se trataba de un tipo de desplazamientos forzados, ¿verdad? Vía el despojo de sus territorios y vía imposición de mecanismos de trabajo forzado. Y posteriormente es hasta en 1944 en que se abolió la figura del trabajo forzado y de alguna manera hubo cierta libertad para que las poblaciones indígenas también empezaran a experimentar procesos de movilidad, especialmente hacia la ciudad de Guatemala, que fue una tendencia dominante de los procesos migratorios internos hasta allá por los años 60, 70, persiste, actualmente hay, pero ahora la tendencia dominante es un tipo de migración internacional hacia los Estados Unidos. Durante el conflicto armado también las poblaciones indígenas se vieron forzadas a desplazarse internamente hacia las montañas. Eso lo documentó muy bien la antropóloga Mirna Mack. También hubo procesos de refugio, de exilio, de asilo, es decir, una diversidad de figuras. Y se intensifica de alguna manera la migración internacional hacia los Estados Unidos y de ahí hasta la actualidad hay toda una coexistencia en donde las poblaciones indígenas participan en la migración interna, es común aún y bastante importante, sobre todo por el papel y el aporte que hacen a la economía y a la sociedad guatemalteca, la migración interna, la migración transfronteriza entre algunos departamentos de Guatemala con regiones fronterizas de México, Chiapas, el Soconusco, toda esa parte de ahí, también aquí en la parte norte, Quintana Roo, Campeche, toda esta región fronteriza que hay una intensa dinámica migratoria, ¿verdad?, en donde se ocupan en diversas
espacios laborales en el corte de papaya, café, plátano aquí en la parte del Soconusco, en la construcción en toda esta zona turística del norte, allá por Cancún, Quintana Roo, Campeche, esa región, hay bastante presencia de poblaciones indígenas también. Y también son protagonistas quizás ahora de la tendencia más importante de la migración internacional hacia Estados Unidos. Lo que pasa es de que cuando se explican las variables migratorias, cuando se analizan, digamos, las principales tendencias a través de algunas categorías o variables estadísticas, nunca se habla nunca se hace la diferencia, digamos. Se habla de personas deportadas, se habla de guatemaltecos deportados, se habla de las remesas que envían los guatemaltecos y las guatemaltecas, pero nunca se desagrega en esa característica particular y en ese papel tan importante que las poblaciones indígenas juegan en cada una de estas formas migratorias que anteriormente les mencionaba. Por eso que nos parece sumamente importante esta iniciativa, este esfuerzo de tratar de devolver el rostro, la especificidad y la particularidad que las poblaciones indígenas tienen en su protagonismo como migrantes en diferentes direcciones, en diferentes intensidades y en diferentes modalidades, pero que sí son, digamos, uno de los sectores sociales más importantes, que igualmente por su condición tienen la particular situación de experimentar situaciones de riesgo y situaciones de vulnerabilidad, que también es importante destacar. Bien, Álvaro, gracias. También quisiera recordarles que tenemos abiertas nuestras líneas telefónicas para que usted comunique sus comentarios a cabina. Estamos en el 2207-9017 y 2207-9018. Y bien, si tú mencionas todo el aspecto de la importancia que a veces no se le da a la migración para los pueblos indígenas, a mí me gustaría pues hacer porque de alguna manera pues yo también he sido migrante y creo que es un aspecto que sí afecta bastante al país, ¿verdad? Afecta porque uno adquiere de cierta manera otra cultura y también crea cierta problemática en cuanto a las familias, esta separación, esta ruptura que se dan entre las familias. Muchos de los pueblos, pues en Guatemala, tanto de la ciudad capital como del interior, se ven obligados a migrar debido a las faltas de oportunidades que existen en nuestro país, por buscar una vida mejor y una mejor oportunidad que a veces acá no pueden encontrar. Sin embargo, esto también trae consecuencias a nivel social, pero también a nivel económico, porque lamentablemente dependemos mucho de las remesas, las cuales reactivan la economía familiar y que lamentablemente pues es la única vía para que se pueda optar a un mejor nivel de vida. Me gustaría tal vez si nos puedes comentar si hacemos un balance de cuáles son, de dónde está la población que mayormente migra hacia los Estados Unidos, pero también a otros países, ¿dónde lo podríamos ubicar? ¿Cómo estaríamos? Bueno, de acuerdo a las diversas estadísticas que estuvo publicando la Organización Internacional para las Migraciones, OIM en Guatemala, en base a una encuesta que realizaba, que creo yo que fue un aporte bastante importante porque nos dio elementos cuantitativos de identificar a las regiones expulsoras o a las zonas de origen de la emigración guatemalteca y en diferentes, digamos, momentos se ha consolidado una tendencia en donde los departamentos que cuantitativamente más cantidad de su población expulsan son San Marcos, Huehuetenango y Guatemala, el departamento, ¿verdad? Luego, en ese orden, siguen Totonicapán, la región de Alta Verapaz, algunos departamentos del oriente también. Y entonces vemos que el porcentaje mayor de la emigración guatemalteca está en los departamentos que históricamente han sido más excluidos y que coincide porque también son los departamentos con mayor cantidad de población indígena y por lo tanto con los índices de desarrollo humano más bajo. Entonces de alguna manera se podría explicar que la emigración, en efecto, como usted decía anteriormente, está provocada por la falta de oportunidades, por ese carácter excluyente del Estado guatemalteco, pero que no es el único, ni es el único factor que explica, porque también hemos identificado a través de otros estudios que departamentos como Chiquimula, como El Progreso, etcétera, también tienen altas tasas de emigración que en cantidad proporcional a su población total también son importantes, es decir, que hay toda una serie de factores
que explican la migración, pero en el caso de las poblaciones indígenas sí está determinado por ese carácter, digamos, de que no hay las oportunidades, que son los departamentos donde más pobreza hay, pero también tienen un rasgo muy particular, que son departamentos fronterizos con México. Y entonces ahí hay toda una cultura de migración que se ha ido consolidando y que pues la migración se constituye ya en un importante horizonte de posibilidades para la gente. Es común encontrar pueblos en donde los jóvenes, su primer objetivo es irse a los Estados Unidos más que trabajar, o niños y niñas y adolescentes que históricamente emigran hacia las zonas fronterizas con México también, ¿verdad? Es decir, que hay toda una serie de factores, y lo particular en este caso de departamentos como Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Totonicapán, Quetzaltenango, etcétera, es de que no solo migran hacia Estados Unidos, sino que son también los grupos que mayormente están migrando hacia la ciudad de Guatemala, ahora en el departamento de Alta Verapaz, debido a ese proceso de expansión de la palma africana, de acaparamiento de la tierra y de venta a veces forzada de la misma. Muchas poblaciones quechí se están viendo forzadas a venir a la capital a ofrecer sus servicios, y es pues ahora muy común encontrar el rostro quechí en las áreas urbanas de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Es interesante ver cómo el fenómeno de la migración realmente se da hacia todos lados, ¿verdad? Y uno normalmente asocia migrar con irse directamente hacia el país de Estados Unidos, hacia el norte, pero realmente es un fenómeno que siempre se está dando, es un fenómeno prácticamente de la naturaleza humana. Y bueno, en cuanto a materia social, ¿cómo afecta las migraciones, Álvaro? En cuanto a la unión familiar, por ejemplo, al núcleo social de la familia, pero también en la economía, ¿qué balance podríamos hacer para lo que ha sucedido durante este tiempo? Sí, yo creo que la migración se ha constituido en una de las principales actividades económicas de la población en Guatemala. Es decir, si analizamos cómo las remesas se han constituido en el principal ingreso de divisas para el país, que ahora superaron las 5.400 millones de dólares, y ha tenido una tendencia creciente en los últimos años, refleja de alguna manera la importancia que la migración tiene en la economía guatemalteca. Representa más que el ingreso en la exportación de café, azúcar, aceite de palma, etcétera. Es decir, superó ya las agroexportaciones, superó ya el ingreso de divisas por el rubro de turismo, supera incluso la cooperación internacional hacia Guatemala, y por lo tanto se podría decir entonces que las remesas no solamente son el principal ingreso para la economía guatemalteca, sino que también para la economía familiar, porque favorece a más de 1.300.000 familias directamente, es decir, que son beneficiarias con las remesas directamente, y a la vez tiene impactos indirectos en la economía guatemalteca, centros comerciales, restaurantes, escuelas, colegios, etcétera. Es decir, que gracias a las remesas, un albañil tiene trabajo en los pueblos. ¿Por qué? Porque el que recibe las remesas invierte en la construcción de una casa, con esto contrata los servicios de un albañil, de 3 ayudantes, los materiales se los compra una ferretería local, luego tiene que hacer otro tipo de gastos, y ahí vamos viendo cómo las remesas entonces oxigenan de alguna manera al decaído sistema económico guatemalteco, ¿verdad? Eso sí, muchas veces con un costo social elevado, desgarrador, dicen algunos, porque de alguna manera la migración está también reconfigurando las relaciones familiares, las relaciones comunitarias, y uno de los principales aspectos, digamos, el costo social de ese impacto económico, es de que muchas familias experimentan cambios acelerados, bruscos y prolongados en el tiempo. Familias que quizás el término no sería se desintegran, algunas sí, por supuesto, pero lo que sucede es de que hay una lógica de funcionamiento en la distancia. Es lo que le llaman desde el enfoque transnacional un tipo de relaciones que establece la persona que está en otro país con sus familiares en el país de origen, ¿verdad? Y que independientemente de la distancia mantienen una comunicación, mantienen una relación, una vinculación económica también que hace que funcionen las cosas así en la distancia. Mientras tanto, los niños, niñas crecen sin el referente de uno de sus padres, regularmente y mayormente son hombres, y las mujeres, porque también hay que verlo desde un enfoque de quiénes se quedan y quiénes se van, las mujeres asumen una carga familiar
que prácticamente era de 2, y entonces les queda todo el peso de una responsabilidad familiar a las mujeres en términos de educación, en términos de administrar los recursos familiares, en términos de representar a los niños en reuniones, de estar pendiente de ellos y de ellas en aspectos de salud, de seguridad, etcétera. Y pues esta creo que es uno de los costos sociales más altos que está implicando. Mientras que a las personas que se van, y eso nos va a interesar mucho, experimentan allá un choque cultural, digamos una serie de dificultades para la adaptación, pero sin duda la dificultad más fuerte es el encontrarse en otro país de manera indocumentada, en donde también, debido a sus características físicas, culturales, experimenta también ciertos tipos de discriminación. Y es en efecto la migración un tipo de relación social en donde ahora más marcadamente se da ese tipo de discriminación racial. Algunas llegan a extremos de racismo, ¿verdad? Y pues es un factor que no se ha estudiado lo suficientemente, y creo yo que es importante conocer este tipo de situaciones, este tipo de dificultades que las poblaciones indígenas experimentan, no solamente en el país de tránsito en México, sino que ya estando en los Estados Unidos. De estos elementos estaremos conversando en la segunda pausa, ya cuando regresemos con el representante de CONAMIGUA, Fernando Castro. Él nos estará conversando un poco sobre la situación de los connacionales en el país, de lo que pasan en el transcurso de las travesías que los lleva hacia Estados Unidos. Pero por favor, entonces ya estamos acá en la universidad, vamos a un corte y no nos cambie. Universidad 92.1. Ideas que suenan. Caminamos hacia la búsqueda, comprensión e interpretación del conocimiento científico. Vía radio. Esta es Universidad 92.1 FM. Ideas que suenan. El país está sufriendo el bombardeo de contenidos alterados y desinformación constante. Y para contrarrestarlos, actualizamos la información de verdad. Ahora, resumen informativo. Actualizando la información en Guatemala. Buenos días, es momento de un avance noticioso. Policía Municipal de Tránsito informa que llegan los primeros buses a la Plaza Obelisco, donde iniciará la marcha magisterial a las 8 horas. Se prevé que afectará las zonas 1, 4, 9 y 10, además de la ruta al Atlántico y carretera a El Salvador. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil reporta un semáforo dañado en la avenida Elena y 14 calle zona 3 debido a un accidente. La Policía Municipal de Tránsito coordina la reparación del mismo. Actualizando la información mundial. El primer ministro de la India, Narendra Modi, lanzó este jueves una campaña a nivel nacional para erradicar la discriminación de género contra las mujeres. Una corte en Egipto ordenó este jueves la liberación de los hijos del expresidente Hosni Mubarak, quienes estarán siendo acusados de corrupción. El abogado de Alan y Gaman Mubarak dijo que espera que estén fuera de prisión esta tarde. Esté pendiente de más noticias en el siguiente avance a las 9 horas. Resumen informativo. Una actualización a los contenidos noticiosos, sin alteraciones ni enajenaciones. Universidad 92.1 FM. Información e ideas que suenan. En el principio, la universidad vio la necesidad de iluminar la oscuridad reinante en el espectro radiofónico. Guatemala tuvo preparado durante meses un plan para... El pelotón antimotines arrojó bombas lacrimógenas. Luces de sabiduría se hacían necesarias para el día y la noche. Y la Universidad de San Carlos de Guatemala dijo: que la sabiduría se escuche en el ambiente. Y surgió Universidad 92.1. Universidad. Ideas que suenan. 30 de enero. 23º aniversario de la radio de la Universidad de San Carlos.
Desarrollando una actividad sistemática y creadora. Para descubrir, comprender e interpretar la esencia de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Transmite en 92.1 FM y en www.radiousac.tk. La voz de la primera universidad centroamericana y cuarta en América Latina. Tricentenaria. Universidad de San Carlos de Guatemala. Universidad 92.1. Ideas que suenan. Y bien, amigos, estamos de vuelta en Políticamente Hablando, hoy conversando sobre las migraciones, haciendo un balance sobre lo acontecido el año pasado y las expectativas que tenemos para el 2015. Estamos conversando con Álvaro Caballeros, quien nos visita desde el IDEI, y tenemos también pronto, vamos a estar conversando con Fernando Castro, quien es vocero de CONAMIGUA, el Consejo de Atención al Migrante, y nos va a dar algunos datos sobre cómo fue el año para Guatemala en cuanto a materia de migración. Sin embargo, me gustaría también hacer un anuncio que me solicitaron de parte de la Escuela de Ciencia Política y el Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales y el Departamento de Prácticas de Investigación de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Convocan a los estudiantes, docentes, investigadores y profesionales de las ciencias sociales en el país para que participen en la Semana Académica de la Investigación. Esta se realizará en las instalaciones de la Escuela de Ciencia Política a partir del lunes 2 al viernes 6 de febrero del año en curso, tanto en la jornada matutina, que es de 8 a 11 horas, como en la jornada vespertina a partir de las 17 hasta las 20 horas. La Semana Académica de la Investigación busca contribuir a fomentar en la Escuela de Ciencia Política y en la comunidad universitaria en Guatemala una investigación científico-social crítica, rigurosa y comprometida con la transformación social profunda de nuestro país. En esta semana se realizarán mesas de discusión simultáneas en las cuales se estarán presentando los resultados y procesos de investigaciones de más de 50 investigaciones sociales realizadas en el país por instituciones como Avanxo, Flaxo, Intrapaz, INGEP y el Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales, así como organizaciones de derechos humanos, Escuela de Historia y Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos. Además, se presentarán las tesis de maestría y doctorales y otras investigaciones realizadas a título personal por estudiantes, docentes, investigadoras y investigadores con mucho reconocimiento en el país. Muy bien, entonces recuerde que este es un programa que se coordina por el doctor Mario Roberto Morales, quien está pues fuera del país atendiendo otras actividades académicas, que es también de la Escuela de Ciencia Política, y mi nombre es Carla Roldán. Y bien, ya tenemos en línea entonces a el señor Fernando Castro. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, mucho gusto saludarles y muchas gracias por la oportunidad de tratar este tema migratorio. Gracias, Fernando, muy amable también a usted por atender nuestra llamada. Como le comentaba, pues quisiéramos saber un poco sobre cómo fue el año que recién acaba de pasar en cuanto a migración con los temas que se vivieron el año pasado, ¿verdad? Teníamos la situación de los niños que saltó, de los niños migrantes no acompañados, que fue un tema que llamó bastante la atención a nivel internacional y sobre todo en Estados Unidos, pero me gustaría entonces que pudiéramos hablar entonces, según su punto de vista, cómo fue el año 2014 en cuanto a las deportaciones y estos temas que le acabo de mencionar. Claro, con mucho gusto. Con relación, en el año 2014 se tuvo una deportación de 51.157 connacionales, hombres y mujeres, comparativo con el 2013, que fueron 50.221, hubo un incremento de 936 personas, provenientes de las deportaciones que efectuaron las autoridades de ICE, o sea, las autoridades migratorias de Estados Unidos, vía aérea. Lo que más preocupa, sobre todo, es el incremento de la tasa de deportación efectuada por las autoridades mexicanas. Esto ya que en el año 2014 se dio una cifra de deportaciones de 45.112 deportados hombres y mujeres, comparativamente con el año 2013, que fueron 29.598, se dio un incremento de 15.514 personas. Dentro de los monitoreos que efectúa el Consejo Nacional de Atención al Migrante en las ciudades de Tapachula, Arriaga, Comitán, Veracruz,
se ha dado muestras de que el incremento a través de la política de fortalecimiento de la frontera sur por parte de las autoridades mexicanas se ha dado a que hay mucho más puestos de registros por parte de patrullas municipales, de la Policía Federal, también del Instituto Nacional de Migración y de lo que es las autoridades del Ejército Mexicano. Esto conlleva a que han habido mucho más capturas de lo que son los guatemaltecos que intentan viajar hacia Estados Unidos, pero encuentran la problemática que tanto en el estado de Veracruz como en Arriaga no pueden abordar ya lo que son el tren denominado La Bestia, ya que las autoridades están prohibiendo que estas personas puedan abordarlo, lo cual se ha complicado adicionalmente para el migrante el poder transportarse en diferentes formas de hacerlo, ya que estos muchas veces son víctimas de lo que son extorsiones o peligros por parte de las personas que están a lo largo de la ruta del migrante y que sufren el acoso de estas mismas. Realmente es una preocupación por parte del Consejo Nacional de Atención al Migrante y en esta situación se hizo la denuncia y ante las autoridades mexicanas de que se les pueda brindar la mayor protección a los migrantes que van en ruta en busca de un mejor futuro en Estados Unidos a falta de las faltas de oportunidades que se tienen en Guatemala y en sus respectivos países. Ok, tenemos aquí una pregunta, sí, Álvaro, coméntame a partir de los niños. Sí, ¿cómo fue la tendencia de la deportación de niños, niñas y adolescentes desde México y desde Estados Unidos? La deportación de menores, por lo menos en lo que va del presente año, ha sido de la cantidad, permítanme un momentito, menor, porque en este caso hasta la fecha se llevan únicamente seis menores, tanto hombres y mujeres, pero de esta cuenta lo que sí es muy representativo es que los menores guatemaltecos sí son deportados por parte de las autoridades mexicanas y pasan de lo que es la estación siglo XXI o lo que es las otras estaciones migratorias un tiempo determinado, que sí encuentran el problema las autoridades guatemaltecas en la celeridad para lo que es las certificaciones de partida de nacimiento para poder comprobar que estos menores son guatemaltecos. Por dicha razón, CONAMIG ha hecho la sugerencia de que se pueda tener una comprobación en línea de que los menores, cuando son capturados, puedan comprobarse directamente con el Registro Nacional de Migración, del RENAP, el que sean guatemaltecos para acelerar su deportación. Pero sí se da el incremento mucho mayor por parte de lo que son la vía terrestre. Muy bien, en cuanto al tema de las remesas, Fernando, ¿cómo se vio el tema de las remesas el año pasado, principalmente con esta recuperación de la economía ya en el último trimestre en Estados Unidos? Como hacíamos mención, a pesar del incremento y de el reforzamiento de las fronteras entre Estados Unidos y México, las remesas en el 2014 se incrementaron, ya que fueron alrededor de $5,544,097, lo que se recibió comparativamente con los $5,000,105,000,000 que se recibió en el año 2013. Grosso modo sería como $348 millones los que se incrementaron comparativamente con el año pasado. Esto es un beneficio para la economía de Guatemala, pero de esta razón pensamos que en este año se puede llegar a hacer un incremento de un 5 o un 7% adicional con base a las progresiones que han tenido y a las informaciones que nos han proporcionado el Banco de Guatemala. Sí, bueno, yo creo que ya para terminar con tu intervención, Fernando, muchísimas gracias por los datos. Me gustaría que nos comentes en cuanto a las medidas ejecutivas que se están tomando por parte del presidente Barack Obama en Estados Unidos en cuanto a pues la regularización de los indocumentados. ¿Cómo afecta esta medida a los connacionales? Bueno, esta es una opción que se tiene ya de por sí ha existido para beneficio de las personas que tienen familiares que son residentes
en Estados Unidos. Recordemos que esta medida ha sido anunciada por parte de Barack Obama, pero no se sabe a ciencia cierta cuándo entrará en vigencia específicamente. Lo que sí hacemos la recomendación es que si en el caso, como se ha platicado, pero en informaciones no oficiales, que podría ser en marzo o abril, cuando pueda entrar en vigencia ya con toda la reglamentación correspondiente, es que los guatemaltecos inicien un proceso de captación de datos para poder comprobar su estadía a partir del 2010 en los Estados Unidos. Recordemos también que en un momento determinado, cualquier información que se pueda brindar es por parte de médicos o por parte de personas que han sido atendidas por los interesados en lo que son los centros de estudios de sus hijos, pueden recibir las constancias correspondientes que podrán avalar. Lo que sí es necesario es que los guatemaltecos que residen en Estados Unidos puedan obtener su pasaporte, ya que es un documento, el único documento de identificación, y lo que sí hacemos mención es que ninguna persona que llegue a Estados Unidos después, a partir de esta fecha, podrá ser beneficiado, razón por la cual hacemos énfasis de que las personas no se dejen engañar por malas informaciones, ya que muchas veces pueden perder su dinero que están requiriendo a través de prestamistas y que pueden dejar empeñadas sus casas y a la vez pueden ser, perdidas las mismas por ser compraventa, y de esta situación quedar una situación peor, razón por la cual hacemos la observación que ninguna persona que sea en este año ingresada a Estados Unidos, que lograra ingresar, podrá ser beneficiada con esta orden ejecutiva, a la vez que tendremos que esperar las resoluciones que puedan emitir del Congreso y del Senado de Estados Unidos para ver si puede dar marcha adelante esta orden ejecutiva que ha propuesto el presidente Barack Obama. Así es, tenemos que estar a la expectativa de lo que se decida ya en Estados Unidos en esta materia. Y ya por último, desde acá, desde el gobierno de Guatemala, aparte de la concientización y de las campañas que se hacen para evitar esta migración y pues que las personas, aparte de arriesgar sus bienes económicos, arriesguen su propia vida, ¿qué medidas se están tomando? Sé que han abierto nuevos consulados en Estados Unidos, pero ¿cómo se está abordando el tema de migración desde el Ejecutivo? ¿Aló? Sí, perdón, Sí, ¿escucho? Sí, ¿me escuchas? Te hice una pregunta acerca de qué medidas se están abordando desde el Ejecutivo para poder hacer este balance, ¿verdad? Para evitar que se den este fenómeno de migración y que se ponga en peligro pues la vida de las personas, aparte de sus bienes económicos, que es más importante la vida. ¿Qué medidas está tomando desde el Ejecutivo, aparte de abrir pues ciertos consulados? ¿De qué manera está apoyando el gobierno de Guatemala a los connacionales? En el caso del Consejo Nacional de Atención al Migrante, a través de las delegadas departamentales que se encuentran en el interior de la República, se realizan lo que son capacitaciones para dar cuenta de lo que es los riesgos de la migración, y a la vez está ofreciendo lo que son cursos de capacitación en alrededor de 300 áreas que se brinda por parte del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, auspiciados por Conamigua, para que las personas puedan generar fuentes de trabajo. Esto con el fin de que las personas tengan una mejor opción y puedan mejorar su economía, ya que el viaje a Estados Unidos muchas veces ha representado costos de 50 o 70 mil quetzales para poder viajar, y esto es frustrado porque son capturados, como mencionaba, a raíz de lo que es el fortalecimiento de la frontera entre Estados Unidos y México. Conamigua hace el énfasis de que también vamos a lanzar una campaña para poder hacer la prevención correspondiente a que no se dejen engañar por parte de personas inescrupulosas que hagan mención de que se hace el trámite para poder hacer la gestión de la orden ejecutiva. Esto es un trámite que se ha mencionado por parte de las autoridades de Estados Unidos que va a ser personal, y en esa razón la idea es poder informar a la población, sobre todo a los que tengan hijos estadounidenses o personas o esposos residentes en Estados Unidos, quienes serán los únicos que pueden entrar
a la opción de poder ser analizados para que se les otorgue el beneficio de la orden ejecutiva, en el caso se dé por parte de Estados Unidos. Muchísimas gracias, Fernando, entonces, por este aporte. Gracias por recibir nuestra llamada a esta hora de la mañana. Desde Políticamente Hablando, el programa de radio de la Escuela de Ciencia Política, te damos pues el agradecimiento y te hacemos la cordial invitación para que podamos seguir abordando el tema de migraciones durante este año. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amables. Saludos a todos. Gracias. Y bien, Álvaro, entonces estamos ya llegando a nuestra segunda pausa y vamos a seguir con el tema de las migraciones y ya vamos a platicar sobre las expectativas que tenemos para este año. Así que no nos cambie y siga con Políticamente Hablando. Universidad 92.1. Ideas que suenan. En el principio, la universidad vio que las ideas debían tener un alcance más alto. Debían llegar más lejos. Debían salir al aire, traspasar las aulas y hacerse escuchar por las mentes más que por los oídos. Y la Universidad de San Carlos de Guatemala dijo: muy bien, probando entonces, estamos todos listos. 3, 2, 1, ¡vamos al aire! Y surgió Universidad 92.1. Universidad. Ideas que suenan. 30 de enero. 23º aniversario de la radio de la Universidad de San Carlos. Si eres de los que dice: no tengo tiempo, ya estoy muy viejo, con familia, ¿cómo cuesta? ¿Y quieres terminar lo que comenzaste hace mucho tiempo? Ahora tienes una alternativa. Instituto Privado Amado López Ortiz, especializados en educación por madurez, básicos, bachiller en ciencias y letras, en plan diario, jornada vespertina. Inscríbete para este ciclo escolar 2015. Ubicados en el edificio M3, segundo piso, Ciudad Universitaria, zona 12. Más información al teléfono 2443-9680. Un esfuerzo de hoy para el mañana. Instituto Privado Amado López Ortiz, 21 años, formando personas de éxito. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente Hablando. Políticamente Hablando. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez. Acá estamos en Políticamente Hablando. Para las personas que nos acaban de sintonizar, hoy estamos conversando sobre el tema de migraciones para Guatemala, migraciones en lo que respecta a toda la materia social, materia de remesas y de deportaciones y qué se está haciendo para para poder contrarrestar un poco este fenómeno. Estuvimos platicando en el último corte con Fernando Castro de Conamigua, debido a que la representante, la secretaria ejecutiva, no pudo estar hoy con nosotros como habíamos anunciado en Facebook, pero también estamos hablando con Álvaro Caballeros, quien nos visita desde el IDEI, y conversando pues todo sobre esta temática. Recuerde que estamos para que nos pueda hacer llegar sus comentarios en líneas en cabina. Estamos en el 2207-9017, 2207-9018. También comentarles que tenemos nuestro sitio web para que ustedes puedan escuchar los programas que siempre les estamos llevando. Estamos en www.politicamentehablando.net. Ahí puede escuchar también nuevamente los programas que no pudo escuchar a partir del semestre pasado. En redes sociales estamos en Facebook como Políticamente Hablando y en Twitter como SP-USAC. También en línea nos puede escuchar a través de www.radiousac.tk. Entonces, Álvaro, estamos ya conversando, ya para finalizar en nuestra recta final del programa. Creo que el tema de los niños migrantes, niños y niñas migrantes, queda un poco más que tenemos que abordar al respecto. También creo que hay que abordar que hay varias medidas que se están tomando, porque así como con las medidas ejecutivas anunciadas por el presidente Barack Obama,
sobre el que él podría también vetar si en el Congreso pudiera ponerse a esta reforma que se necesita en Estados Unidos para poder, pues de alguna manera también dignificar a las personas que pues dan su trabajo, ¿no? Y de una manera importante contribuyen a la economía estadounidense. Creo que es necesario también hacer mención de que todas las medidas para evitar los nuevos procesos migratorios de nuevas personas que estén llegando indocumentadas a Estados Unidos también se van a endurecer. Se habla de mayor control en las fronteras y otros programas pues que anunciaron también con todas estas medidas que se van a tomar por parte del presidente Barack Obama. Pero para aterrizar bien, hablemos sobre la situación de los niños y niñas migrantes. Bueno, sin duda uno de los aspectos que más llamó la atención el año pasado a nivel nacional y también en Estados Unidos y México fue la denominada crisis humanitaria que provocó la llegada prácticamente masiva de niños, niñas y adolescentes provenientes de 3 países de lo que se conoce como el Triángulo Norte de Centroamérica. En el orden Honduras, Guatemala y El Salvador. La llegada masiva de niños, niñas y adolescentes también se constituye en un claro reflejo y el incremento en general de la migración hacia Estados Unidos refleja el fracaso de las políticas económicas y sociales de los gobiernos de turno, ¿verdad? Y eso definitivamente es el reflejo de que el país, el Estado, la sociedad no ofrece condiciones de vida dignas y pues todas las personas acarician el sueño de emigrar hacia los Estados Unidos o México o Europa, que también es otro destino creciente. En el tema de los niños, niñas y adolescentes, yo creo que a lo largo de varios años se ha ido incrementando esta participación y la única evidencia cuantitativa que tenemos son los registros en las tasas de deportación de niños, niñas y adolescentes desde México, es la vía terrestre que decía Fernando, y hay una tendencia, un cambio fuerte en la tendencia de la deportación de niños, niñas y adolescentes desde Estados Unidos, que disminuyó radicalmente. En el año, por ejemplo, para ver cómo ha cambiado esto, podríamos decir que en el año 2008 fueron deportados desde México 2.486 niños, niñas y adolescentes. De 2.486 del 2008 pasamos a 5.807 en el 2014. O sea, creció en el 100% esta tasa de deportaciones. Quiere decir eso que los niños, niñas y adolescentes se fueron más, pero esos son los que regresan, los que no tuvieron, digamos, un final feliz en su historia de la migración. Mientras que la tendencia de deportadas y deportados de niños desde Estados Unidos en el 2008 fue de 870 y en el 2014 como de 183. Ahí hay una disminución. Pero ¿qué explica esta disminución? ¿Y qué explica este incremento de la migración de niños, niñas y adolescentes? Es de que en el año 2008 entró en vigencia una nueva ley de protección de los menores migrantes en Estados Unidos, conocida como la ley Wilberforce. Esto realmente es un elemento fundamental porque esta ley plantea que todos aquellos niños, niñas y adolescentes provenientes de estos 3 países del Triángulo Norte que lleguen a territorio estadounidense no van a ser deportados inmediatamente, sino que van a pasar un tiempo en unos centros de aseguramiento y en el cual en ese tiempo van a investigar si tienen familiares, cómo era su situación en Guatemala, cuáles eran las amenazas, por qué se fueron, por qué niños arriesgan la vida recorriendo solos, porque son niños no acompañados, un trayecto de más de 3.500 kilómetros sobre un territorio hostil que es México. Entonces ellos lo leen así y dicen, no, esto no puede ser. Y en lugar de deportarlos inmediatamente, cuando ya logran llegar a resultados de sus procesos de indagación, de cómo es la vida de estas personas acá, lo que hacen es buscar un familiar en Estados Unidos y lo llevan con ese familiar, aunque el familiar sea indocumentado. Entonces no los deportan inmediatamente. Cuando aquí se dieron cuenta, cuando se corrió, digamos, la información de que pareciera que en Estados Unidos estuvieran recibiendo niños así, entre comillas, pues mucha gente que tiene familiares allá dijeron, es hora, y se fueron. Y por eso es de que el año pasado la patrulla fronteriza de los Estados Unidos hasta octubre había encontrado, es el término que ellos utilizan, más de 17,000 niños, niñas, 17,057 niños, niñas y adolescentes guatemaltecos en la frontera ya entre
Estados Unidos y México, ya adentrados en territorio estadounidense, ¿va? Y esos 17,000 no los deportaron, por eso fue esa crisis, porque si eran 17,000 guatemaltecos, eran 20,000 hondureños y eran 11,000 salvadoreños, y ahí ya son más de 53,000 niños, niñas y adolescentes a quienes hay que atender. Entonces eso fue lo que generó esa crisis, ¿verdad? Y pues algunos sectores en Estados Unidos decían, no, devuélvanos, aquí no queremos niños de otros países, etcétera. Hubo una polarización ahí en el debate, mientras que otros decían, no, esto se tiene que resolver de una manera un poco más integral, y entonces ya llaman a los países de origen y les dicen, miren, ¿qué está pasando con ustedes, ¿no? Que sus niños se les están yendo? Es como cuando un niño se va de la casa, es el peor reflejo de cualquier país. Y ese es un poco el factor que explica por qué entonces desde México se incrementaron las deportaciones así aceleradamente, y llegamos a cifras que a mí no me gusta decir el término récord, porque no se trata de grandes esfuerzos. El récord por lo regular se refiere a deportistas, atletas que se han esforzado mucho para romper marcas. Aquí son cifras críticas, cifras preocupantes, que reflejan, digamos, que la migración sigue siendo una aspiración, un sueño para millones de guatemaltecos, y que se tienen que enfrentar cada vez más a situaciones difíciles, y especialmente estos grupos que son vulnerables, y estoy seguro que la mayoría de estos niños, niñas y adolescentes son indígenas en su mayoría, no la totalidad, y provienen en efecto de departamentos que mencionábamos anteriormente: Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, etcétera, y que no solamente van por la reunificación familiar, también van porque ellos se sienten responsables de apoyar la economía familiar campesina, en este caso, que se ha visto tan afectada, y además de ser indígenas hay un gran sector de migración que eran agricultores también, y que refleja de alguna manera el abandono del campo, la falta de políticas integrales de acceso a tierra en Guatemala, y que nos alumbra, digamos, de que la migración no la tenemos que ver nada más como el efecto, como el resultado, como el reflejo de, sino que tenemos que analizar también cuáles son las causas, cuáles son los factores determinantes en esta expulsión de poblaciones guatemaltecas hacia otros países. Sí, es una lamentable realidad, y lamentable porque, como tú bien dices, muchos niños y adolescentes se sienten responsables por apoyar en la economía familiar, y también lamentablemente beneficia a todo el país en cuanto a la reactivación económica que representan, y el pilar que representan las remesas para la economía del país. Pero ya para terminar y en forma breve, Álvaro, tenemos entonces qué perspectivas para el 2015. Ya Fernando nos comentó que pues definitivamente las remesas se incrementarán posiblemente en un 5 o 7%. ¿Habrá más deportaciones o habrá más incremento en la intención de migrar, o se disminuirá? ¿Cómo podemos tal vez hacer una pequeña proyección de lo que se espera para este 2015? Bueno, yo pienso que las tendencias van a seguir siendo de altas tasas de migración, porque no hay visos de la implementación de políticas públicas que promuevan el desarrollo rural, el desarrollo social, políticas francas que combatan el hambre y la desnutrición. Por más anuncios e informes recientes que dicen que la desnutrición bajó 1.7%, eso definitivamente es un frío dato, igual que cuando hablamos de deportaciones. No hay que verlo nada más como números, sino como situaciones que personas están experimentando humanamente, y que de no haber cambios profundos, de no haber políticas que promuevan una condición de vida digna, una política de vivienda, una política de salud. La salud en Guatemala es uno de los temas más peor administrados, sí, ¿verdad? Más sensibles, que mayores problemáticas está dando. Y si analizamos por qué se va la gente se va por, primero, uno de los usos que la remesa se le está dando increíblemente es para la alimentación. Si no fuera por las remesas, prácticamente los niveles de nutrición y de hambre en Guatemala fueran peores. Recientemente se han hecho algunas encuestas en donde se ha preguntado cuál es el principal uso que se le da a las remesas, y la mayor, el uso que se registró fue para la alimentación. Entonces las remesas contribuyen a combatir la desnutrición y el hambre en Guatemala. Es decir, que si no hay cambios profundos, la tendencia que esperamos para este año es un incremento de las tasas de migración, y subsecuentemente lo que esto implica será un incremento de las tasas de deportaciones desde México, adultos, niños, niñas y adolescentes, y también de incremento de deportaciones desde Estados Unidos, que se dan en dos líneas: una de las personas que son detenidas, capturadas
en la frontera, de aquellas que llegaron finalmente, cruzaron la frontera, pero no avanzaron 100 kilómetros hacia adentro del territorio estadounidense, que es donde está, digamos, los dispositivos fronterizos de seguridad más fuertes, digamos. Entonces ese es un factor, y el otro es de que hay inmigrantes que ya estaban en Estados Unidos, pero que tenían algún tipo de dificultad o que cometieron un delito menor, o sí, un descuido, digamos, ¿verdad? Y también son capturados allá en Estados Unidos. Entonces la composición de las deportaciones de Estados Unidos se dan por los intentos que han iniciado las personas y por las personas que ya estaban viviendo allá. Y esto pues definitivamente tiene diferentes impactos a nivel de su reintegración, porque los que habían estado allá perdieron algunos vínculos comunitarios, familiares, etcétera, y les resulta muy difícil integrarse nuevamente a esta sociedad. Y dentro de los grupos de personas que fueron capturados en la línea fronteriza, también, que son, si analizamos en las estadísticas y sumamos las de Estados Unidos y las de México, estamos hablando de 100,000 personas que invirtieron un mínimo de $5,000 a $6,000 y que por lo tanto eso implica un endeudamiento. Entonces regresan con sus sueños rotos, digámoslo de esa manera, y con una gran preocupación porque hipotecaron el terreno, hipotecaron la casa y vienen con esa carga que tienen que pagar. Se han identificado ya muchos casos de personas que en su intento migratorio le apostaron a hipotecar sus terrenos y pues han perdido estos porque las tasas que les cobran los usureros en los pueblos son muy altas. Sí, así es, lamentablemente así es la realidad. Muchas gracias, Álvaro, hemos llegado al final del programa, gracias por este análisis y pues continuaremos también invitándote para otros temas y termino ya el programa del día de hoy.